Bueno, entonces vamos a estar viendo el tema de derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a tener nosotros una función z que representa una función en dos variables x y y. ¿Sí? Cuando nosotros queremos derivar esta función, no lo podemos hacer, vamos a decirlo en su totalidad, porque pues son dos variables independientes que constituyen la función que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar la función en una o en otra variable. Y a eso se le conoce como derivadas parciales. Existen diferentes notaciones para representar la derivada parcial de una función. Por ejemplo, al hablar de la derivada parcial en x, tendríamos que la derivada parcial de z en x o la derivada parcial de f en x o f subíndice x. Esto representa lo mismo, ¿sí? O sea, lo que me está representando es que voy a derivar parcialmente la función, pero únicamente respecto a una de las dos variables en la que depende, que sería la x. Y hablando de la función de la variable y, pues entonces podríamos tener la parcial de z en y, también la podemos representar como la parcial de f en y o como f subíndice y. Y también cada una de estas expresiones pues representa lo mismo, que es la derivada parcial de la función respecto solamente a una de las variables de la cual depende, que sería la y. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para derivar respecto a una o respecto a otra variable? Bueno, cuando nosotros estemos derivando parcialmente en x, entonces vamos a tomar la variable y como constante. ¿Sí? Y en la función, todo lo que dependa exclusivamente de y, pues se va a comportar como una constante. Perdón. Y cuando estemos derivando en x, pues vamos a tener el caso contrario. Aquí, perdón, cuando estemos derivando en y, aquí la x es la que se va a comportar como constante. Y pues precisamente vamos a derivar o vamos a hacer la derivada considerando las x como se comportaría una constante. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que nos quede más claro, ¿sí? Vamos a tener la función f de x, y, que sea x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Y lo que queremos es calcular sus derivadas parciales en x o en y. Entonces, para hacer la parcial de f en x, dijimos que lo que tenemos que considerar es que la función, que la variable y sea como una constante. Entonces, por esta ocasión lo voy a dejar expresado así, término a término. Esto va a ser la derivada de x cúbica más. Como la y es una constante, pues se puede poner fuera del operador. Y aquí tendríamos la derivada de x cuadrada menos 2y cuadrada, porque solamente depende de y, la derivada de 1. ¿Sí? Y entonces, al aplicar las reglas de derivación que ya conocemos, pues vamos a derivar entonces cada uno de estos términos en x. La derivada de x cúbica sería 3x cuadrada, más y cúbica, la derivada de 2x, perdón, de x cuadrada es 2x menos 2y cuadrada y la derivada de 1 pues es 0. Así entonces, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser 3x cuadrada más 2xy cúbica menos 0. ¿Sí? Y esa sería la derivada parcial respecto a x. Vamos a calcular. Maestra, Dígame. entonces, si se trata de la derivada parcial de x, derivamos x, pero si se trata de la derivada parcial de y, derivamos y. Así es. Vamos a ver Ok. eso. La derivada parcial de la misma función, pero respecto a y, pues así como mencionaba Fernando, se refiere a derivar únicamente lo que dependa de y.
Entonces, dejándolo así expresado término a término, pues el x cúbica depende solo de x, entonces tendríamos, lo sacamos fuera del operador y tenemos la derivada de 1 respecto a y, más el x cuadrada depende solo de x, lo sacamos fuera del operador y vamos a derivar nada más y cuenta, menos 2, la derivada parcial respecto a y de la función y cuadrada. ¿Sí? Y aquí pues vamos derivando también término a término. Esto sería x cúbica por 0 más x cuadrada por 3y cuadrada menos 2 por 2y. Quiere decir que la parcial de f en y va a ser 0 más 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. ¿Sí? Cuando derivemos parcialmente en x, se deriva solo las x, y cuando derivemos parcialmente en y, pues derivamos precisamente las x. ¿Okay? Las derivadas parciales tienen una interpretación geométrica, tienen un significado geométrico. Si yo calculo la derivada de una función, ya sea en x o en y, y esta derivada la evalúo en un punto, esa evaluación me va a dar un significado geométrico que es análogo a lo que nosotros habíamos visto en derivadas de funciones de una sola variable. Si ustedes se acuerdan, cuando teníamos una función de una variable, ¿sí? Pues teníamos una curva, y por ejemplo, si calculábamos la derivada evaluada en un punto P, ¿sí? Lo que estábamos haciendo era calcular la pendiente de la recta tangente a ese punto. Bueno, pues vamos a en este caso, en las derivadas de orden, perdón, en las derivadas de funciones de dos variables, va a suceder algo similar. También vamos a estar calculando la derivada de una recta tangente. Aquí el chiste es saber cuál es la recta precisamente que vamos a estar analizando. Entonces, vamos a tener aquí una función f de x, y que sea 4 menos y cuadrada menos 2y cuadrada. Y queremos encontrar la derivada parcial de x en el punto 1, 1 y la derivada parcial de y también en el punto 1, 1, ¿sí? Y queremos darle un significado geométrico entonces a estas derivadas. Bueno, primero que nada, pues tenemos que calcular la derivada, ¿sí? Entonces, la derivada parcial respecto a x sería la derivada de 4 es 0, menos 2x, y la derivada de menos 2y cuadrada sería 0 porque tiene solo y. Luego, la derivada parcial con respecto a y sería la derivada de 4 es 0, la derivada de x cuadrada también es 0 porque como tiene solo x se comporta como una constante. Y entonces esto sería menos 4y. ¿Sí? Ya que tenemos las derivadas en x y en y, pues las evaluamos en el punto dado. F de x en 1,1 sería menos 2 por 1, que es menos 2. Y f de y en 1,1, pues va a ser menos 4, menos 4 por 1, que es menos 4. ¿Sí? ¿Qué significa esto entonces? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, primero que nada, la función que tenemos, ¿sí? La función que tenemos, si nosotros la graficamos, lo que nos va a dar es un paraboloide hiperbólico. No, lo siento, no es hiperbólico, es un paraboloide, ¿sí? Recuerden que los paraboloides son aquellas que son como una copita. Ahorita lo vemos graficado. Entonces, cuando nosotros estemos, o cuando nosotros tengamos, déjenme poner aquí los ejes, y voy a poner nomás una seccioncita de la curva para ver si lo alcanzamos a ver. Así, ¿sí? Entonces tenemos esta superficie, y esta superficie pues corresponde a una sección del paraboloide dado por nuestra función de dos variables, ¿sí? Lo que tenemos aquí es, estamos evaluando la derivada en un punto, en el punto 1,1, eso sería 1,1,
está aquí, más o menos. 1, 1. Pero este punto, muchachos, pues también le corresponde un punto en la superficie. Es decir, si evalúo la función en 1,1, pues tendríamos 4 por menos 1 al cuadrado por menos 2 por 1 al cuadrado. Esto sería 4 menos 1 menos 2, 1. ¿Sí? Quiere decir que sobre la superficie va a existir también un punto que corresponde al punto 1,1 y sería el punto 1, 1, 1. Voy a poner aquí 1, 1, 1. ¿Okay? Ahora, si yo me estoy fijando, ¿sí? Si yo me estoy fijando en la superficie y en el punto 1,1, dijimos que la derivada al evaluarse en ese punto corresponde a la pendiente de una recta tangente. Pero ¿a cuál recta tangente? Porque hay un montón, ¿sí? O sea, si estoy en una superficie tridimensional y me fijo en un solo punto, pues hay un número infinito de rectas. Entonces, ¿cuáles son las rectas que vamos a elegir que van a representar o sea, cuya pendiente va a estar representada por las derivadas? Bueno, en este caso, si y es igual a 1, ¿sí? Si y es constante igual a 1, entonces va a haber un plano que va a cortar a la superficie precisamente en y igual a 1. Entonces aquí se va a hacer así como un corte a esta altura de y igual a 1. ¿Cómo lo tengo? Y igual a 1, entonces tendríamos así, aquí. Y igual a 1 va a haber un plano, ¿sí? Entonces, este plano lo que va a hacer, pues va a ser rebanar la superficie. ¿Se fijan más o menos cómo saldría ahí una rebanadita? Nada más hacerlo ahí. Algo así. ¿Sí? Entonces, esta rebanada de la superficie, pues lo que me va a dar es precisamente el punto de tangencia, ¿sí? Y la recta a la cual yo quiero calcular la pendiente. Entonces, en esta dirección, en la dirección de esta rebanada, va a haber una recta tangente a la curva, una recta tangente a la curva, ¿sí? Y la pendiente de esta recta es la parcial en X. ¿Ok? Y va a suceder algo similar con la parcial en Y. O sea, va a haber una rebanada de esta misma superficie, pero en el punto X igual a 1, es decir, un plano, ¿sí? Y entonces la rebanada que obtenga en ese punto me va a representar, o más bien, en ese punto va a haber una recta en la misma dirección y la pendiente de esa recta va a ser la derivada en Y. Déjenme ponerles aquí la gráfica bien hecha para que lo alcancemos a ver. Voy a presentar acá la otra pantalla. Ok, entonces vamos a trabajar aquí un poquito con el GeoGebra para alcanzar a ver precisamente esto que les estoy platicando. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es graficar nuestra superficie, que dijimos era un paraboloide, ¿sí? Pues la superficie era 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tenemos aquí nuestro paraboloide. Es como una copita, ¿sí? Y está abierta hacia abajo. Entonces, nosotros queremos fijarnos en el punto 1,1. Aquí tenemos el primer cuadrante en el plano, ¿sí? El punto 1 en X, 1 en Y, más o menos aquí. Lo que va a suceder es que cuando nosotros tengamos Y igual a 1, pues vamos a tener un plano, fíjense, aquí está el plano, que corta la superficie exactamente en Y igual a 1,
Si alcanzan a ver esta línea de color así azul, aquí, ese es el plano que pasa por y igual a 1. Y fíjense cómo ese plano le hace una rebanada a la superficie, ¿sí? Entonces, justo en la superficie, justo donde esa línea se rebana, ¿sí? Hay una curva. Si lo alcanzo, déjenme poner la otra perspectiva. Ahí está. ¿Se fijan cómo se forma aquí como una parábola? ¿Sí? Entonces, en esa parábola, en el punto 1,1 va a existir una recta tangente y la pendiente de esa recta tangente es la derivada parcial en x. ¿Qué sucede cuando x es igual a 1? Que es el otro plano. ¿Sí? Cuando x es igual a 1, pues, ahí está, en rojo, aquí está, es la otra línea. Esta línea por la que estoy pasando aquí la flechita. ¿Sí? Entonces, en x igual a 1, pues vamos a tener precisamente otra rebanada. Ahí se me perdió x igual a 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si le alcanzan a ver, cuando se hace la rebanada en x igual a 1, queda esta curva, esta que estoy aquí repasando. Entonces, en el punto 1,1 hay una recta pendiente a esta curva, perdón, hay una recta tangente a esta curva y la pendiente de esa recta es precisamente la derivada parcial en y. ¿Sí? Entonces, las derivadas parciales pues hacen referencia a la pendiente de una recta tangente a una curva. ¿A cuál curva? A la curva que se genera al rebanar una superficie mediante un plano. El plano se da pues por los valores del punto que nos están indicando. ¿Sí? Entonces, ay, déjenme que dejé de compartirlo, sí. Que vieran ahí. Okay. Entonces, fíjense que los dos planos se intersectan en un punto, ¿sí? O sea, hay un pedacito, aquí se alcanza a ver, hay un pedacito de la superficie en donde los dos planos se están intersectando, ¿sí? Esta intersección de los dos planos, muchachos, me va a generar o me va a dar pues un significado geométrico también, que se conoce como plano tangente. Déjenme ahora sí regresar al pizarrón. Ok, ya regresamos. Entonces, ¿qué va a ser el plano tangente? Bueno, nosotros sabemos que en un punto, déjenme ver si le estoy no, lo veamos mejor. Tenemos nosotros una superficie, ¿sí? Una superficie en el espacio. Entonces, nosotros sabemos que, pues, en este punto de la superficie existen dos curvas que están dadas por el rebane o la intersección de la superficie con dos planos. Y a partir de estas dos curvas a partir de estas dos curvas va a haber dos rectas tangentes, ¿sí? Una recta tangente que llamemos T1 y otra recta tangente que llamamos T2. Estas dos rectas tangentes en el mismo punto, ¿sí? En el mismo punto P, lo que crean es un plano. Entonces, estas rectas van a generar un plano. Y ese plano es conocido como el plano tangente a la superficie. Déjenme ver. Por aquí debo de tener algo más o menos tridimensional. Tengo a mi perrito en las piernas, pero no creo que se deje usar el perro. Voy a usar mi refrigerador. ¿Sí? Entonces, imagínense que tienen esta superficie tridimensional. ¿Ok? Pues es como un cubo. Es un paralelepípedo, ¿no? Entonces, en esta superficie tridimensional, nosotros vamos a seleccionar un punto.
Vamos a decir que es esta esquina. ¿Okay? Si yo rebano la superficie en esta dirección y si yo rebano la superficie en esta dirección, entonces en este punto va a haber dos rectas tangentes, ¿sí? Una recta en esta dirección y una recta en la dirección contraria. Esas dos rectas tangentes lo que van a generar es algo como un plano tangente. Es decir, es una superficie bidimensional, ¿sí? Plana, que va a tocar a la superficie tridimensional en un solo punto. La ecuación entonces del plano tangente se va a poder calcular a partir de las pendientes de la recta tangente que corresponden a las derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo haríamos eso. Primero que nada, vamos a recordar rápidamente la ecuación del plano. La ecuación del plano en el espacio, ¿sí?, se va a representar de esta forma. Y esto es un plano que pasa por el punto x0, y0, z0, ¿sí? Y cuyas componentes vectoriales son a, b y c. Recuerden que esas componentes corresponden al vector normal, ¿sí? Entonces, geométricamente, como ya lo habíamos visto antes, o vectorialmente, para encontrar la ecuación del plano, pues necesitábamos un punto en el plano y un vector normal. Pero aquí el vector normal no lo tenemos. Entonces vamos a tratar de calcular estas mismas componentes mediante los datos que sí conocemos. Si toda esta ecuación la dividimos entre c, para poder despejar la variable z, nos quedaría como a sobre c por x menos x0 más b sobre c por y menos y0 es igual a, es más z menos z0 es igual a 0. Entonces ahora sí, si nosotros despejamos esto, menos a sobre c por x menos x0 menos b sobre c por y menos y0, ¿sí? Lo podemos expresar así. Pero recuerden ustedes que a, b y c son constantes, entonces dividir una constante entre otra pues me sigue dando una constante. Por lo tanto, voy a poder escribir esta ecuación como z menos z0 es igual a minúscula por x menos x0 más b minúscula por y menos y0, ¿sí? Donde aquí, pues evidentemente, menos a sobre c es igual a y menos b sobre c es igual a b. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la ecuación del plano tangente a una superficie en el punto P. Ahora, nosotros dijimos que al hacer la ecuación del plano tangente en una superficie, vamos a poder encontrar dos curvas y dos rectas. La primera de ellas es cuando y es igual a y0, ¿sí?, que es el plano que va a intersectar a la superficie en el punto y igual a y0. Entonces, en este caso, si y es igual a y0, pues esto se vuelve 0. Y la ecuación va a quedar como z menos z0 es igual a por x menos x0. Fíjense que esta tiene la forma de la ecuación de una recta, de la ecuación punto pendiente, ¿sí?, de la que veíamos en el bache. O sea, esta es una recta que pasa por el punto x0, z0 y cuya pendiente es igual a. Pero nosotros habíamos dicho que la recta tangente a la superficie, cuando se intersecta el plano y igual a y0, la pendiente de esa recta tangente era precisamente la derivada parcial en x. Quiere decir entonces que a es igual a la derivada parcial en x evaluada en x0, y0, ¿sí?, en el punto en el cual estamos estudiando. Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Cuando x es igual a x0, entonces esta parte pues se hace 0. Y entonces la ecuación la vamos a poder escribir como z menos z0 es igual a b por y menos y0, que es otra vez la ecuación de una recta en el plano, ¿sí?,
que pasa por el punto Y0, Z0 y cuya pendiente es igual a B. Pero ya habíamos dicho que en esta parte, ¿sí?, cuando tenemos la recta T2, que está intersectando uno de los planos, pues la pendiente de esa recta va a ser la derivada parcial en Y. Entonces B es igual a la parcial en Y evaluada en el punto. Quiere decir entonces que la ecuación del plano, ¿sí?, la ecuación del plano tangente Z, escribiendo todo mal, Z menos Z0 va a ser igual a la parcial en X evaluada en X0 y Y0 por X menos X0 más la parcial en Y igual evaluada en X0 y Y0 por Y menos Y0. ¿Sí? Esta entonces va a ser la ecuación del plano tangente a una superficie en un punto dado. ¿Sale? Vamos a ver entonces cómo quedaría. Vamos aquí a calcular la ecuación del plano tangente a esta superficie. Esto que tenemos aquí es un paraboloide elíptico, ¿sí? Tenemos 3 variables, 2 de ellas están elevadas al cuadrado y todas son positivas. Entonces es un paraboloide elíptico. Queremos encontrar la ecuación del plano tangente a este paraboloide en el punto 1,1,3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es derivar precisamente la ecuación en X y en Y. ¿Sí? La parcial de Z en X va a ser igual a 4X y la parcial de Z en Y va a ser igual a 2Y. Luego tenemos que evaluar estas derivadas en el punto dado. Entonces la parcial de Z en X en el punto 1,1 sería igual a 4. Y la parcial de Z en Y en el punto 1,1 sería igual a 2. Fíjense que solamente estoy tomando las coordenadas X y Y del punto que me están dando, ¿sí? Porque pues las derivadas parciales solamente dependen de X y de Y, por eso no tomamos en cuenta la Z. Y ahora sí, para construir la ecuación del plano, ¿sí?, del plano tangente a esta superficie en este punto dado, tendríamos Z menos Z0, que es la coordenada del punto, es igual a la parcial en X por X menos X0, más la parcial en Y por Y menos Y0. X0, Y0 y Z0 son las coordenadas del punto. ¿Ok? Y simplificando esto, pues tendríamos que Z es igual a 4X menos 4 más 2Y menos 2 más 3. Es decir, la ecuación del plano tangente va a ser igual a 4X más 2Y menos 6 más 3 menos 3. Esta es la ecuación del plano tangente a la superficie. ¿Sí? Vamos a verlo graficado. Déjenme regresar aquí al programa. Okay. Entonces, esto. Y tenemos, primero que nada, nuestro paraboloide, ¿sí? O sea, la ecuación que tenemos era Z igual a 2X cuadrada más Y cuadrada. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro paraboloide. Y lo que queremos hacer es encontrar la ecuación del plano tangente en el punto 1,1,3. Entonces, la ecuación que nosotros encontramos corresponde a Z igual a 4X más 2Y menos 3. ¿Vale?
Fíjense entonces, aquí lo tenemos. Este es un plano que es tangente a la curva, a la superficie en un solo punto. Miren, ahí se alcanza a ver un poquito. ¿Sí? Entonces es tangente en el punto 1,1,3. De hecho, si lo vemos así en el plano, ahí podemos ver que pasa por el punto 1, 1. ¿Sí, muchachos? ¿Se entiende? ¿Preguntas en esto? No.